Buenos días, feliz sábado. Creo que pasamos una noche muy bien, hizo frío, pudimos aprovechar la cobija gruesa. En esta mañana, para introducir el tema, quiero usar unas diapositivas para las visitas que de pronto no tengan esa visión del santuario, y de pronto algunos adventistas que hayamos olvidado la estructura del santuario. Dios le pidió a Israel que hiciera un santuario prometiéndoles su presencia. Él iba a morar en ese santuario de una manera visible. Él proyectaba una luz en la tapa del arca del propiciatorio, y eso era símbolo de su presencia. Y ese santuario tenía una estructura. Estaba dividido en dos secciones, una del lugar santo y otra del lugar santísimo. Y como ustedes pueden observar ahí, en el lugar santo había tres muebles. Los que ustedes ven a este costado de acá, el candelabro de 7 brazos, tenía 7 lámparas. Y al otro costado estaba la mesa de los panes de la proposición. Esa mesa mantenía pan permanentemente, era cambiado cada sábado, y no podía quitarse las 2 pilas al mismo tiempo, sino primero una y después la otra, porque no podía faltar pan en esa mesa. El santuario alumbraba permanentemente en el santuario, y ese altar que ustedes ven allá, cerca a esa división que hay, que era la cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, le hemos quitado 2 naves y hemos dejado una azul más. Ese altar se llama el altar del incienso. Diariamente el sumo sacerdote debía de quemar incienso ahí, y el humo ascendía y pasaba por encima de la cortina e invadía el lugar santo. Era un lugar agradable, hacía agradable el incienso. Ese incienso era el símbolo de la justicia de Cristo. Cuando ustedes y yo oramos, simbólicamente las oraciones eran perfumadas con ese incienso para que fuesen aceptadas ante el Padre. Y ese incienso significaba los méritos de Cristo. Este santuario, al lugar santísimo, la otra sección, está el arca y 2 querubines encima de la tapa del arca, símbolo que los ángeles mantienen una expectación por el misterio del plan de la salvación y están interesados en conocer todos esos misterios, los ángeles. Las cortinas también estaban impregnadas de ángeles. Entonces, esta era la estructura interna del santuario. Eso representaba, en el santuario representaba la obra que Cristo iba a realizar en el cielo, como sumo sacerdote en el santuario celestial. Con esa visión, entonces, vamos a mirar lo que vamos a estudiar hoy. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8. Noten ustedes que en el versículo 1 del capítulo 8 muestra la conclusión de los 7 sellos. El versículo 1 habla del 7º sello. Ahí terminan los 7 sellos y ahora secuencialmente van a seguir las 7 trompetas. Pero antes de que las trompetas comiencen a sonar, San Juan tiene una visión, y esa visión es la introducción a las 7 trompetas. Esa visión. Y en esta visión, a partir del versículo 2, dice así: y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono.
Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Estos 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocar las trompetas. En esta sección del Apocalipsis, que es una unidad independiente, como introducción, nos muestra en esta mañana a nosotros no la visión que muchos tienen acerca del Apocalipsis. Muchos piensan en estos 7 ángeles como los destructores del mundo, porque vienen, tocan trompeta y aparecen cataclismos, desastres, guerras, miserias, tantas cosas que se presentan. Entonces la gente tiene una visión de que estos ángeles son destructores. Pero mis hermanos, la visión que Dios le está dando a Juan no es con ese sentido. La visión que Dios le está dando a Juan es que hay un ministerio angélico que está activo, está responsabilizado de velar por la comunidad de los santos. Oigan bien lo que dice aquí. Esos ángeles son los aliados del pueblo de Dios. Son los que están en favor de los que están entrando en las filas de la fe, de los que están conformando el pueblo de Dios. Y ese ministerio angélico cumple la actividad de ayudarnos en el peregrinaje sobre este planeta. Olvidémonos de la visión destructora. Ahora nosotros encubemos en nuestra mente la visión protectora de Dios, una visión protectora del pueblo de Dios, un ministerio que está a favor de quienes están cada día aceptando el plan de la salvación. Nosotros en la Biblia leemos muchos incidentes donde los ángeles de Dios tomaron parte en las batallas del pueblo de Dios, tomaron parte en los anuncios de los mensajes que Dios quería dar a sus siervos, a su pueblo. Notemos que en el Antiguo Testamento 3 ángeles visitan a Abraham, que vienen a hacer un juicio sobre Sodoma y Gomorra, pero son ángeles que vienen en favor también del pueblo de Dios, y por eso Dios no esconde de Abraham la revelación de lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Y estos ángeles le dan una gran consolación a Abraham, y ahí es donde viene para Abraham tan tremenda consolación de la promesa que Dios le hace a través del ángel Jesucristo, de darle prole, que era la gran preocupación de Abraham, que iba a morir y no iba a quedar heredero. Nosotros podemos ver cómo los ángeles sacan a Lot y su familia de Sodoma y Gomorra, y así sucesivamente todos los incidentes que nosotros encontramos en la Biblia. Nos damos cuenta que sí, que el ministerio de los ángeles es efectivo. Y quisiera en esta mañana decirle a los jóvenes estudiantes colportores que tuvieron su asamblea el sábado pasado, los que hayan leído el colportorio evangélico, yo cuando colporté como estudiante salía con esa convicción: los ángeles van delante de los colportores, preparando la mente de los clientes que van a visitar, convenciéndolos que les compren sus libros, no para que hagan la beca, sino para que ellos reciban la información del plan de la salvación, reciban el evangelio, y como resultado pues tienen su beca. Pero es un ministerio esos ángeles. Hermanos, yo cuando leí cómo los ángeles cuidan de los niños, las madres que están aquí sentadas esta mañana y las que serán madres, nunca olviden lo que voy a decir esta mañana. Ese niño que comienza a gatear y andar por el piso, él encuentra agujas en el piso, bolas, cucarachas, cucarrones y tantas cosas. Y los ángeles protegen a esas criaturas para que ellos no vayan a sufrir la muerte, porque son seres inocentes. Si no fuera por el ministerio de los ángeles, muchos serían los niños que morirían por causa de tantas cosas que se le presentan a un niño en su inocencia. Muchos de nosotros
tomamos a veces caminos solitarios para cumplir ciertas tareas. Nosotros pudiésemos abrir los ojos para contemplar a los ángeles protegiéndonos, ayudándonos en muchas maneras. Yo, teniendo conciencia de esto, tuve la oportunidad de consolarme con este mensaje. Yo asistía a la Iglesia Central de Cali los miércoles en la noche y los domingos en la noche, y me tocaba al regreso pasar por una zona que era muy peligrosa. Los que conocen a Cali saben dónde queda el hospital psiquiátrico San Isidro, queda por cerca del barrio Meléndez. Y al regreso no tenía bus que pasara por el batallón, y me tocaba venirme a pie por ahí de un barrio que se llama el barrio Caldas. Y si yo me venía por la carretera, me parecía más peligroso, de un vehículo me podían hacer un disparo o algo. Yo tenía que irme hasta uniformado para poderme volar de noche y ir al culto. Y atravesaba todo un potrero, y ahí diariamente amanecía gente colgada en los árboles. Y yo tenía 3 estaciones, 3 arbustos. Al iniciar una oración, en la mitad del camino hacia otra, y al final la otra, dando gracias que ha pasado ileso. Y muchos de mis compañeros me decían: García, no haga eso. Un día de esto lo vamos a tener que bajar de un árbol de esos. Y yo estoy seguro de esto, que fueron muchas las noches, que seguro había gente por ahí escondida, esos delincuentes que frecuentaban ese lugar, y creo que vieron que yo iba con muchos acompañantes, estoy seguro, y hay gente que cuenta historias de esa manera. Y hermanos, yo estoy seguro que los ángeles me acompañaron durante ese tiempo que yo estoy haciendo eso. Yo estoy seguro que los ángeles están acompañando a esta iglesia a través de la historia. Cuántas cosas el enemigo ha querido hacer con nosotros como pueblo de Dios, y Dios ha puesto freno a la maldad, ha puesto freno a la destrucción que muchos quisieran hacer con su pueblo. Y ese es el ministerio de los ángeles. Y escuchen bien, esto que estamos viendo aquí y que estoy diciendo aquí esta mañana, voy a corroborarlo. Voy a invitarlos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 14, para que vean lo que el Señor dice ahí. Hablando Dios de los ángeles, en el versículo 13, ustedes ven que ahí dice que a ningún ángel Dios le dijo: siéntate a mi diestra. Está hablando de los ángeles, es el contexto. Y dice que los ángeles, dice el versículo 14, los ángeles son espíritus ministradores, los cuales Dios envía para ayudar a los que heredarán la salvación. Eso lo corrobora la Escritura. Los ángeles convencen la mente de los hombres. Los ángeles acompañan a los seres humanos. Los ángeles protegen de la destrucción, del peligro de los seres humanos. Pero además de ese ministerio angélico, Dios nos presenta aquí otro ministerio. Otro ministerio. Noten el versículo 3 y 4. Otro ángel, dice aquí, vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso. Esto está hablando del santuario celestial, en el lugar santo. Está hablando del altar del incienso que estaba en el lugar santo. Y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de los incrédulos, de los santos, de los que creen, de los santos. Y el versículo 4, de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ese incienso es símbolo
de los méritos, de la justicia de Jesús. Por lo tanto, este ángel del cual se habla aquí es Jesucristo. Es Cristo, porque no hay otro intercesor entre Dios y los hombres, dice 1 Timoteo 2:5. Es Cristo el que está oficiando aquí en el santuario celestial. Y a Él es que se le entrega el incienso. En otras palabras, Él es el que posee la justicia, Él es el que posee los méritos, que hacen posible que las oraciones, los clamores del pueblo de Dios sean escuchados por Dios, sean contestados por Dios, sean aceptados por Dios. Mis hermanos, en esta mañana es válido, tiene validez de que nosotros repitamos esto que está ocurriendo aquí en estos versículos. Y ustedes tuvieron un simposio de Cristología a 8 días y se dieron cuenta de la obra de Cristo. Pero aquí miremos lo siguiente: si esto es verdad, nosotros debemos darle gracias a Dios, porque la obra consumada en la cruz del Calvario hace posible esto que está ocurriendo aquí ahora. Sin la sangre de Jesús, sin el derramamiento de la sangre de Cristo, no hubiese sido posible que Jesús ascendiera al cielo a continuar la intercesión por su pueblo. Y eso de los méritos, de la justicia de Cristo y del incienso, pongámoslo en terreno práctico, pongámoslo en el terreno práctico nosotros. ¿Por qué es posible que Dios me acepte? ¿Por qué es posible que Dios me escuche? ¿Por qué es posible de que Dios me dé la salvación garantizada por el sacrificio de Cristo? Porque Jesús primeramente, realizó un ministerio terrenal en el cual dio pruebas de perfecta obediencia. Cristo dio prueba de perfecta obediencia. Y eso era lo que exigía la ley de Dios, una perfecta obediencia para poder ser aceptado ante Dios. Pero como tú y yo no teníamos la capacidad de obedecer la ley de Dios, en este estado caído tiene que venir Jesús y vivir una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios, a la altura de su carácter. Y esa perfecta obediencia es lo que Jesús nos regala. Eso se llama justicia. Obediencia a la ley de Dios es 100% la justicia perfecta de Dios. Y como el hombre no podía darle obediencia a la ley de Dios, parece contrario y paradójico lo que estoy diciendo, porque aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, pero es que ahí Apocalipsis dice claro, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, pero es que tienen ¿qué? Yo tengo mi fe en Jesús, quien hace posible que esa obediencia que Dios requiere sea posible. Y esa obediencia perfecta es la que Dios nos regala como justicia imputada para que podamos ser salvos. Romanos 5:19 es bien claro. Por la desobediencia de un hombre, toda la humanidad quedó bajo la condenación de la ley, quedó bajo el pecado. Pero por la obediencia de Jesús es que nosotros somos justos. Oigan bien, es por la obediencia de Jesús que nosotros somos justos. Por lo tanto, esta intercesión aquí en el santuario celestial, ese incienso que sube ante el Padre, realmente es la justicia de Cristo que hace posible que para el santo, para el creyente, para el que ha aceptado el plan de la salvación, sea oído por Dios, sea escuchado por Dios y sea salvo por Dios. No hay otra manera. No hay otra manera, mis hermanos. Así es que los que estemos soñando con esa obediencia que nosotros rendimos a Dios, no, esa no es la obediencia que nos va a salvar.
es la obediencia de Cristo. Lo que se opera en nosotros es la dinámica de Cristo en nuestra vida, que evidencia, que muestra, que da testimonio al mundo de que estoy salvo en Jesús, y por eso mi vida ha sido transformada. Lo otro que hizo posible en la encarnación de Jesús es que esa vida perfecta que rinde perfecta obediencia a la ley de Dios, esa vida se convierte en la ofrenda perfecta que tenía que expiar nuestros pecados. Esa vida perfecta es la ofrenda, es la expiación, es la propiciación. Esa es la ofrenda que acepta Dios para que nosotros podamos ser salvos. En otras palabras, eso es lo que Cristo opera, es una sustitución. Él toma mi lugar para que yo no muera eternamente, para que yo me pueda salvar. Todo eso que fue garantizado en el ministerio de Cristo en esta tierra y en su ida al Calvario, entonces ahora es revelado aquí en el santuario celestial, donde Cristo está presentando sus méritos, su justicia ante el Padre, para que tú y yo podamos ser aceptados, podamos ser salvos. Lo que está diciendo aquí en esta visión de San Juan. Pero en el versículo 5, en el versículo 5, hay una acción rara y extraña aquí, y es que el ángel ahora toma el incensario ya no para echarle incienso, sino para llenarlo de fuego. Dice, y tomó fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruido y un gran terremoto. Estos elementos de terremoto, ruido, truenos, son elementos que se dan en los juicios de Dios. Se dan en los juicios de Dios. Y aquí lo que está diciendo es que la intercesión se ha acabado, es lo que está diciendo aquí. Y que ahora entra es el juicio. Es lo que está diciendo. Pero para que nosotros logremos tener un contexto de este texto, los invito a ir a Ezequiel capítulo 10. Ezequiel capítulo 10 es un capítulo que tiene una revelación que Dios le da al profeta Ezequiel, que se encuentra en el destierro de Babilonia. Él está desterrado en Babilonia, y estando en Babilonia, él tiene una visión de Dios. Y esa visión le va a mostrar a Ezequiel algo interesante. El pueblo de Israel tuvo 3 invasiones de Babilonia. La primera fue en el 605, que ahí es cuando se llevan a Daniel, los compañeros y unos cuantos israelitas son transportados a Babilonia. Y al rey de Babilonia le interesaba pues que Israel quedara como un reino vasallo, que le diera impuestos, le tributara impuestos, y dejaba ciertos reyes gobernando todavía en Jerusalén. Pero estos reyes les parecía que esto era una injusticia, y parece que sí. Si nosotros leemos Jeremías es el profeta de un mensaje diciéndole a Israel que se someta a Babilonia, que cuando llegue Nabucodonosor nadie haga resistencia, que todos se entreguen, y a Jeremías lo declararon traidor de la patria. Pues ¿cómo va a decir semejante cosa? Y uno de los profetas del Antiguo Testamento se enojó con Dios. Él dijo, ¿cómo es posible que con los injustos tú le hagas justicia a los justos? Y los profetas mismos tenían problemas para entender eso.
Y aquí, Ezequiel, en visión al varón de lino, vestido de lino. Ustedes ven que el capítulo 1 viene mostrando un carro que transporta el trono de Dios desde el capítulo 1, y querubines llevan al carro por todas partes y ruedas entre ruedas, y aquí está en ese fenómeno, y de entre el trono que está en ese carro, el profeta ve que el de lino, el que está vestido de lino, saca fuego, y esos carbones encendidos los arroja a la tierra, simbolizando con esto que Israel, que había sido invadido en el año 605 y había sido invadido en el año 597, que es la segunda invasión, con esto todavía Israel no levanta cabeza, con esto todavía Israel es terco con Dios, todavía Israel pretende mantenerse en el lugar que Dios le dio, a pesar de su apostasía, de su idolatría y de su rebelión contra Dios. Todavía Israel pretende tener la bendición de Dios. Pero ya se está aproximando la fecha del 596. ¿Cuándo? Ahora sí la ciudad será destruida, sus muros serán destruidos, el templo será destruido, y Dios está ahora dando su retirada del templo. Esta visión está enseñándole a Israel eso. Dios está ahora emprendiendo su retirada de la capital, del templo. Dios está emprendiendo su retirada. En otras palabras, Dios no está negando su protección. Dios está obedeciendo el dictamen del corazón de Israel. Israel ahora renuncia a Dios, renuncia a la protección de Dios por su apostasía y por su rebeldía, y Dios ahora se está retirando. Porque Dios no impone, Dios nunca va por la fuerza, Dios siempre rinde su protección a todo el que voluntariamente acepta su justicia. Y ahora Dios se va a retirar, y eso de los carbones encendidos está indicando que al retirarse Dios va a venir la invasión de Babilonia y se va a destruir el templo, la ciudad, y muchos más irán de esclavos a Babilonia. Pero mis hermanos, en casa les recomiendo que se lean en casa, para que con esta idea vean la visión global de esto. En el capítulo 28 de Deuteronomio, ustedes leen el capítulo 28 de Deuteronomio, leen las bendiciones y las maldiciones del pacto de Dios con Israel. Hasta el versículo 15, Dios está hablando de todas las bendiciones. Si obedecían su palabra, si ellos se sometían a su voluntad, si ellos seguían los parámetros indicados por Dios, Israel tendría las bendiciones. Ahí dice, todas las bendiciones. Hasta para dar a luz, las damas tendrían la bendición. Saldría el varón perfecto, no le faltaría un ojo ni una oreja como sucede hoy. Todo sería perfecto, las cosechas perfectas, todo. No habría plagas, era una perfección ese pueblo. Y del 15 al 16 en adelante, como dice, pero si no hicieras esto, entonces las maldiciones del pacto serán estas y estas. En el capítulo 26 de Levítico, vuelve y se repite las maldiciones del pacto y la bendición del pacto. Y noten que en el capítulo 26 de Levíticos y el versículo 24 específicamente dice Dios, yo personalmente haré guerra contra Israel si no obedecen mis mandamientos. Cuando nosotros leemos eso, usted le puede de pronto impactar negativamente a Dios. Los profetas es una manera de hablar, de presentar los juicios, pero jamás Dios nos manda la guerra. Jamás Dios manda que se desborde el Magdalena ni el río Cauca. Jamás Dios manda que se salga el mar y barra con toda una isla, una aldea. No. Es el enemigo de Dios que está usando la naturaleza y las leyes de la naturaleza hasta donde Dios se lo permite para tratar de destruir a la humanidad. Pero la verdad es que eso se da por perder la protección de Dios. Y aquí en Ezequiel está mostrando algo. Al leer todo el capítulo nos damos cuenta que Dios lleva a Israel a Babilonia para aplicarle una vacuna contra la apostasía. ¿Eso es así? Los está llevando a Babilonia para
llevarlos al arrepentimiento, para que ellos vean que es mejor la protección de Dios y no vivir en la desprotección, no vivir en aras de la maldad del enemigo, que vale la pena ser fiel a Dios y servir a Dios. Y por lo tanto, Dios le promete a Israel que los volverá a su tierra a todos los que se arrepintieren y confesaren sus pecados. Dios los volvería a su tierra, volvería a la fertilidad de las cosechas, volverían otra vez a recibir las bendiciones de Dios. En otras palabras, lo que está mostrando aquí Ezequiel, que Dios no está ejecutando un juicio final, está ejecutando un juicio parcial. Eso es lo que está ocurriendo aquí en Ezequiel capítulo 10. Y el capítulo 11 de Ezequiel, ustedes van a encontrar todo eso, el arrepentimiento de Israel, los que se arrepintieran, Dios les iba a cambiar el corazón, los iba a volver a llevar a su tierra. Capítulo 11 de Ezequiel. Con ese contexto del Antiguo Testamento, entonces miremos ahora el texto del Nuevo Testamento, lo que está ocurriendo aquí. Lo que está diciendo aquí, mis hermanos, es que Dios no permitirá que el mal sea algo que va a permanecer indefinidamente en la historia de la humanidad, que el mal va a llegar a su fin, que el mal tendrá un momento cuando Dios le pondrá coto y se iniciarán los juicios de Dios en la tierra. Eso es lo que está mostrando aquí, cuando el ángel ya no quema incienso, sino que arroja el incensario. En otras palabras, que el momento, que el periodo de la intercesión, llegará un momento cuando ya cesará, y se dará cabida entonces al periodo de los juicios de Dios sobre la tierra. Pero es algo interesante, si ustedes y yo analizamos, se dan cuenta, y a medida que vamos mirando esta semana, estas trompetas están saliendo de aquí, del altar del incienso. Esas trompetas están saliendo del altar, donde está Jesús intercediendo. Por lo tanto, con este contexto, Dios está mostrando que las 7 trompetas no corresponden al juicio final, que las 7 trompetas corresponden a juicios parciales, juicios limitados, que todavía estas trompetas hasta la 6ª funcionan bajo un periodo de gracia, cuando Cristo todavía está ofreciendo su justicia a Dios por todos los que quieran aceptar el plan de la salvación. Todo esto que nosotros estamos observando, la estrechez que la historia va llevando cada día, todo esto que estamos observando, entra dentro de toda esta situación que nosotros estamos viendo aquí de las 7 trompetas. Mis apreciados hermanos, Dios todavía está extendiendo su gracia al mundo. Y lo que Dios quiere es amonestar al mundo, anunciar al mundo que estos juicios parciales deben ser tomados por la mente humana, deben ser tomados como un estímulo a buscar a Dios, no como una derrota a la humanidad, no, porque Dios no se complace en derrotarnos, Dios se complace en bendecirnos y salvarnos, y que Dios está invitando al mundo con estos juicios, está ablandando el orgullo, está ablandando la prepotencia del hombre, está haciendo que el hombre se rinda, que el hombre se someta a su voluntad y escoja la salvación. Porque después de estos juicios parciales, limitados, entonces ahora sí vendrá el juicio final, donde las 7 postreras plagas serán sin mezcla de misericordia, dice la Escritura. Los que han leído Apocalipsis 14 se dan cuenta en el mensaje del tercer ángel. Todo el que adore a la bestia, opte por su imagen o su número, esos
beberán de la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Ese es el anuncio que Dios está haciendo. Y Dios no quiere tomar de sorpresa al mundo, a nadie, y mucho menos a su pueblo, a sus santos. La visión de Apocalipsis 8, 2 al 6. Está mostrándonos en esta mañana, apreciados hermanos, que Dios tiene un ministerio angélico en favor de su pueblo. De eso debemos salir convencidos en esta mañana. Que los ángeles no están listos para destruir al mundo, están listos para auxiliar al pueblo de Dios y a todos los que entrarán al pueblo de Dios. Dios quiere que en esta mañana, apreciados hermanos, sepamos que Jesús es una realidad en el santuario celestial en este momento. Que Jesús está ofreciendo su justicia, su gracia, su amor, su poder, para que ustedes y yo conservemos las promesas del pacto, para que ustedes y yo recibamos la fortaleza de pertenecer al pueblo de Dios, donde todavía nosotros tenemos la puerta abierta. Dios quiere que en esta mañana tú y yo comprendamos que Dios sí escucha. Oiga bien, que Dios sí escucha. El sello quinto. Esto del capítulo 8 tiene que ver con el sello quinto. En el sello quinto, el versículo 9, capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 9 al 11. Ustedes leen ahí, Juan en una visión de ese sello, ve unas almas que están debajo del altar clamando a Dios, pidiendo que por favor haga justicia contra aquellos que les han hecho tanto mal y que por eso son mártires, murieron por la maldad de esta gente. Y ustedes ven que en la visión Dios dice, pónganse esta túnica blanca, símbolo de la justicia de Cristo, sigan durmiendo hasta que yo complete el número, porque muchos otros todavía van a morir y van a formar parte de los mártires. Y ellos claman a Dios por la opresión que sufrieron y que fueron víctimas de la injusticia. Y apreciados hermanos, eso no es solamente para esos mártires que vio San Juan. Dios estaba diciendo que a través del período de la historia de la iglesia cristiana, del pueblo de Dios, habría muchos mártires, muchos estarían dispuestos a dar su vida por el Señor, y que esas vidas no bajarían al sepulcro en el silencio, olvidadas de Dios, y que los que quedamos vivos, no pensemos que hemos sido lanzados a este mundo con la filosofía deísta, de que Dios nos trajo a la existencia, se fue al cielo y nos dejó aquí y ahora es indiferente. No, Dios está al tanto de la opresión que sufrimos en este mundo. Jóvenes estudiantes que saldrán de esta universidad e irán a las universidades del mundo, y el sábado será un tremendo obstáculo, el sábado. Y muchos están atravesando esa situación. Y tú aprendiste aquí en la universidad a ser fiel a Dios, a practicar esos principios de la verdad, y que ahora que vas a tratar de progresar en tu carrera académica, ves que se cierran las puertas y que entonces un mundo que te rechaza, un mundo que no te acepta, y comienzas a sentir la soledad de Dios, a sentir que Dios no está contigo, que Dios no te escucha, que Dios no te oye. Dios sí escucha. Jesús todavía ejerce un ministerio intercesor. Los que están atravesando en la iglesia por una tremenda pobreza, seguramente, con situaciones muy difíciles, el corazón puede sentir que Dios no escucha y que Dios no se interesa en nosotros. Pero la Biblia muestra que sí. Y Dios quiere en esta mañana que tú y yo entendamos que Dios sí escucha el clamor de sus santos
y que está atento a esa vida de sufrimiento y opresión que los hijos de Dios sufren en este planeta. Y que en el debido momento Dios va a dar la respuesta a su manera, en su sabiduría y con su poder. Y que el mal no continuará indefinidamente en esta tierra, que el mal va a tener su fin. Y Dios nos invita, apreciados hermanos, a que renovemos nuestros votos como pueblo de Dios, que creamos en sus promesas, en las bendiciones del pacto, que no estamos solos. Y si leemos Apocalipsis 4 y 5, se van a dar cuenta ahí en la inauguración del santuario celestial, donde está el Cordero como inmolado, donde están los 7 espíritus y la plenitud del Espíritu Santo, donde está el Padre sentado en el trono con un libro, están todos los ángeles, están los seres de otros mundos, porque tú y yo hemos venido a hacer espectáculos a los ángeles y al mundo, donde Dios, todo el cielo está volcado en favor del plan de la salvación, para que tú y yo salgamos avantes de esta crisis y nos perpetuemos por la eternidad en compañerismo amante con Dios. ¿Cuántos quisieran decirle al Señor en esta mañana: gracias, gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, y gracias porque todavía tú nos escuchas, porque todavía tú estás interesado en nosotros, porque tienes todo a nuestra disposición, y gracias por advertirnos de no caer en la trampa que el enemigo hace que muchos caigan en este mundo, y mantenernos fieles a su verdad. ¿Cuántos quisieran decirle a Dios gracias por su gran ministerio? Que Dios nos bendiga y nos ayude a permanecer fieles en su palabra.